¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia advierte tan claramente sobre ciertas mujeres? Proverbios 5:3-5 nos dice: los labios de la mujer ajena destilan miel, su boca es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Esta advertencia no es casualidad. La Escritura revela que ciertas actitudes y comportamientos pueden desviar incluso al más sabio, llevándolo por un camino de destrucción. Hoy exploraremos qué significa realmente esta advertencia y cómo identificar estas señales antes de que sea demasiado tarde. Te mostraremos cómo proteger tu corazón y tu fe de influencias peligrosas que pueden parecer inofensivas al principio. ¿Estás listo para descubrir la verdad que puede salvar tu vida espiritual? La Biblia es clara cuando advierte sobre el peligro del engaño sutil y seductor. En Proverbios 5:3-4 se nos dice: los labios de la mujer ajena destilan miel, su boca es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Estas palabras no son simples metáforas poéticas, son una advertencia divina sobre cómo las apariencias pueden ser extremadamente engañosas. La dulzura inicial y el encanto superficial pueden ocultar intenciones destructivas, capaces de desviar incluso al más sabio del camino de la fe y la rectitud. Pero, ¿cómo es posible que algo tan atractivo o alguien tan encantador pueda llevar al desastre? La respuesta está en la sutileza del engaño. La seducción nunca se presenta como una amenaza evidente. Se disfraza de afecto, de comprensión, de admiración, pero al final conduce al dolor y a la destrucción espiritual. El engaño sutil no comienza con acciones evidentes, comienza con palabras suaves, miradas cautivadoras y gestos aparentemente inofensivos. La mujer descrita en Proverbios no aparece como una enemiga, se presenta como una aliada, alguien que parece comprender mejor que nadie los anhelos y necesidades más profundas. Esa es su trampa. Utiliza la vulnerabilidad emocional como puerta de entrada. Se gana la confianza no con confrontación, sino con comprensión y empatía fingida. Es aquí donde radica el peligro, porque la víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada hasta que ya está atrapada. Esa dulzura inicial es solo el preludio de un amargo final. La Biblia no solo advierte, sino que también ofrece ejemplos claros. Uno de los relatos más reveladores es el de Sansón y Dalila. Sansón, conocido por su fuerza extraordinaria, era temido por sus enemigos, pero su debilidad fue precisamente el engaño sutil de una mujer que aparentaba amor. Dalila no intentó derrotarlo en una batalla abierta. En lugar de eso, utilizó la seducción y la manipulación emocional. Día tras día, con palabras dulces y caricias engañosas, lo hizo bajar la guardia. Jueces 16:16 dice: como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo hostigaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Dalila no atacó su fuerza física, atacó su corazón y su confianza. Esta es la táctica del engaño sutil. No busca derribar murallas, sino derribar defensas emocionales. A través de sus preguntas aparentemente inofensivas, Dalila fue minando la resistencia de Sansón. No se presentó como enemiga, sino como amante preocupada. Él nunca vio venir el peligro porque su visión estaba nublada por la seducción. Finalmente, en un momento de debilidad y confianza mal colocada, Sansón reveló el secreto de su fuerza. Fue entonces cuando la dulce voz de Dalila se transformó en un grito de traición. Sus palabras ya no eran suaves, se convirtieron en una sentencia de destrucción. Al revelar su secreto, Sansón perdió su fuerza, sus ojos y su libertad. Así actúa el engaño sutil. Primero encanta, luego destruye.
Pero ¿por qué la Biblia dedica tanto espacio a advertir sobre este tipo de mujeres? Porque el peligro no está en su apariencia, sino en la manipulación de las emociones. Es fácil reconocer a un enemigo abierto, pero el engaño sutil se infiltra en el corazón, disfrazado de amor y afecto. La Escritura nos advierte que no se trata solo de palabras bonitas o gestos amables, sino de una intención oculta que busca desviar del propósito divino. Proverbios 7, 21, 23 ilustra esto al describir a la mujer adúltera que lo arrastró con sus palabras persuasivas, lo sedujo con sus labios lisonjeros. Al instante él la siguió, como un buey que va al matadero, como un ciervo atrapado en la trampa. No hubo violencia, solo palabras dulces y una intención maliciosa cuidadosamente oculta. Es crucial entender que el engaño sutil no siempre viene de una persona desconocida. Puede venir de alguien cercano, alguien que parece comprender profundamente nuestras luchas y anhelos. Esa es su fortaleza. Utiliza el conocimiento emocional para manipular decisiones y acciones. El apóstol Pablo también advirtió sobre esto en Romanos 16, 18, diciendo: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La sutileza radica en la aparente empatía, en parecer alguien de confianza. Sin embargo, la motivación es egoísta, buscando el control y la manipulación para beneficio personal. Este tipo de engaño no es algo del pasado, sigue presente hoy. Puede presentarse en una relación amorosa, en una amistad cercana o incluso en una figura de autoridad que utiliza el carisma para controlar y manipular. El peligro está en confiar ciegamente en las palabras dulces y las apariencias agradables. Jesús también advirtió sobre esto en Mateo 7:15, diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia no es solo contra las enseñanzas falsas, sino contra cualquier apariencia engañosa que busca infiltrarse en el corazón de los fieles. Es fundamental desarrollar discernimiento espiritual para identificar el engaño sutil antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos da herramientas para esto. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al estudiar y meditar en las Escrituras, adquirimos la sabiduría y el discernimiento necesarios para ver más allá de las palabras dulces y las apariencias encantadoras. Es importante recordar que el enemigo no siempre se presenta de manera evidente. A veces se disfraza de ayuda, de consuelo o de afecto para desviar a los escogidos. Por eso, la oración constante y el conocimiento de la palabra son esenciales para proteger el corazón y la mente. Así como Sansón perdió su fuerza al confiar en palabras engañosas, también nosotros podemos perder nuestro propósito si permitimos que el engaño sutil nos desvíe del camino de Dios. El objetivo de esta advertencia bíblica no es generar desconfianza hacia las mujeres en general, sino abrir los ojos a las tácticas de engaño que pueden utilizarse para desviar a una persona de su llamado divino. La Escritura es clara en resaltar que no se trata de un género, sino de una intención maliciosa oculta tras una fachada encantadora. Es una advertencia a proteger el corazón, a ser sabios y discernir quién merece nuestra confianza y quién utiliza la dulzura como arma de manipulación. El engaño sutil es peligroso precisamente porque no parece una amenaza. Se disfraza de comprensión, de afecto, de apoyo incondicional, pero al final su objetivo es desviar del propósito divino. La historia de Sansón es solo un ejemplo de cómo las palabras suaves y las intenciones ocultas pueden destruir destinos. Es una advertencia a estar alertas, a discernir con sabiduría
y a proteger el corazón con la verdad de la palabra de Dios. La dulzura engañosa puede parecer inofensiva, pero al final es amarga como el ajenjo y aguda como espada de dos filos. La manipulación emocional es una de las armas más poderosas y sutiles que existen. La Biblia nos advierte sobre aquellos que utilizan las emociones para controlar y dominar a otros, y específicamente señala a las mujeres que emplean esta táctica para desviar del propósito divino. Proverbios 7:21 describe cómo lo arrastró con sus palabras persuasivas, lo sedujo con sus labios lisonjeros. La manipulación no siempre es evidente. Se disfraza de preocupación, de afecto genuino, de interés sincero, pero su objetivo oculto es doblegar la voluntad ajena para obtener control y poder. Esta táctica no solo afecta las decisiones personales, sino que también desvía la dirección espiritual, alejando a la persona de su propósito divino. En la Biblia, uno de los ejemplos más poderosos de manipulación emocional se encuentra en la historia de Dalila y Sansón. Dalila no recurrió a la fuerza ni a la confrontación directa. Utilizó la persistencia emocional, atacando el corazón de Sansón hasta quebrantar su voluntad. Jueces 16:16 revela la táctica precisa que utilizó. Como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo hostigaba, su alma fue reducida a mortal angustia. Este versículo muestra cómo las palabras, cuando se usan de manera calculada, pueden desgastar la resistencia emocional de una persona hasta el punto de hacerla vulnerable y manipulable. El poder de la manipulación emocional radica en la capacidad de provocar culpa, miedo o una falsa sensación de obligación. La manipuladora sabe cómo tocar las fibras emocionales correctas para hacer que su víctima actúe en contra de sus principios y valores. Dalila no solo le preguntó a Sansón por el secreto de su fuerza, lo hizo de manera que él se sintiera culpable por no confiar plenamente en ella. Creó una narrativa en la que ella aparecía como la víctima incomprendida, logrando así que Sansón se sintiera obligado a abrir su corazón. La manipulación emocional siempre busca voltear la situación, haciendo que la víctima se sienta responsable de la felicidad o el bienestar de la manipuladora. Este tipo de manipulación no solo afecta a individuos, sino que puede influir en destinos espirituales. Sansón no solo perdió su fuerza física, perdió su propósito divino temporalmente. Al permitir que la manipulación emocional controlara sus decisiones, perdió su visión, su libertad y su llamado. La manipulación emocional nubla el juicio, desactiva el discernimiento y crea una dependencia emocional que esclaviza el corazón y la mente. La Biblia advierte sobre el poder de la lengua y su capacidad para manipular emociones. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras no solo comunican ideas, tienen el poder de construir o destruir, de motivar o desmoralizar, de liberar o esclavizar. La manipuladora utiliza palabras calculadas para sembrar dudas, crear inseguridades y provocar emociones conflictivas. Al hacerlo, establece un control emocional profundo que desvía a su víctima de sus principios y valores espirituales. Un ejemplo bíblico que ilustra esta táctica es el de Jezabel, una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de manipulación y control. En 1 Reyes 21, Jezabel utilizó la manipulación emocional para obtener el viñedo de Nabot para su esposo, el rey Acab. Cuando Acab regresó a casa triste y deprimido porque Nabot se negó a venderle su viñedo, Jezabel no solo lo consoló, sino que utilizó su tristeza para manipularlo. Creó un plan para asesinar a Nabot, manipulando las emociones de Acab para obtener lo que deseaba. Ella jugó con sus sentimientos de impotencia y fracaso, haciéndolo sentir que su autoridad como rey estaba siendo desafiada. Jezabel no solo manipuló a Acab, sino también a los ancianos de Israel, utilizando acusaciones falsas y manipulando las emociones de toda una comunidad
para lograr su objetivo egoísta. La manipulación emocional es peligrosa precisamente porque no parece una amenaza directa. Se presenta como empatía, como comprensión, como preocupación genuina. Pero debajo de esa fachada amable se encuentra una intención maliciosa de controlar y dominar. La Biblia es clara al advertirnos sobre este tipo de engaño. Romanos 16:18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La manipuladora utiliza palabras dulces y halagos para obtener la confianza de su víctima, solo para utilizar esa confianza como herramienta de control. Este tipo de manipulación no solo afecta a individuos, puede desviar destinos espirituales. Una persona manipulada emocionalmente pierde la capacidad de discernir la voluntad de Dios porque su mente y corazón están nublados por las palabras y las emociones que la manipuladora ha sembrado. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en Gálatas 1:10, diciendo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La manipulación emocional busca precisamente eso: hacer que la víctima busque el favor de la manipuladora en lugar de buscar la voluntad de Dios. La manera de protegerse contra la manipulación emocional es anclar el corazón en la verdad de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura no solo revela la verdad, también expone las intenciones ocultas y desenmascara la manipulación emocional. Al meditar en la palabra, el discernimiento se fortalece, permitiendo identificar las tácticas de manipulación antes de que echen raíces en el corazón. La manipulación emocional es una herramienta poderosa utilizada para controlar, desviar y destruir. La Biblia no solo nos advierte de su peligro, sino que también nos equipa para resistirla. Al comprender las tácticas sutiles y las motivaciones ocultas detrás de las palabras dulces y las apariencias encantadoras, es posible proteger el corazón y el propósito divino. Así como Sansón perdió su fuerza y su propósito al ceder a la manipulación emocional, también hoy muchos pierden su llamado y su visión al permitir que la culpa, el miedo o la obligación falsa guíen sus decisiones. La palabra de Dios ofrece libertad y discernimiento. Es un ancla segura que protege de la manipulación emocional y permite caminar en la voluntad divina sin ser desviado por palabras suaves o gestos encantadores. La manipulación emocional busca controlar el corazón, pero solo Dios tiene derecho a ese lugar de influencia. Al discernir la verdad de la manipulación, el creyente puede caminar con firmeza en el propósito divino, protegido de aquellos que buscan desviar con dulzura engañosa y palabras persuasivas. El espíritu de Jezabel es una de las fuerzas más destructivas y manipuladoras mencionadas en la Biblia. Este no es simplemente un nombre histórico, representa una influencia oscura y controladora que busca dominar, dividir y destruir todo lo que toca. La Biblia presenta a Jezabel no solo como una mujer perversa, sino como un símbolo de manipulación, intimidación y engaño. En 1 Reyes 21:25 se describe su impacto devastador. No hubo nadie como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. La influencia de Jezabel no solo corrompió a un rey, sino que desvió a toda una nación. Esta fuerza sigue operando hoy en relaciones, comunidades y hasta en ministerios, utilizando tácticas de control emocional, engaño sutil y manipulación espiritual para desviar a las personas de su propósito divino. La historia de Jezabel comienza con su matrimonio con el rey Acab. A primera vista,
parecía una unión política estratégica, pero pronto se reveló su verdadera intención: corromper el corazón de Acab y desviar a Israel hacia la idolatría. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal en Israel, sino que también persiguió y asesinó a los profetas de Dios, intentando silenciar la voz divina en la nación. En 1 Reyes 18:4 se relata cómo Jezabel destruía a los profetas de Jehová, mostrando su objetivo de erradicar toda influencia de Dios y reemplazarla con sus propios ídolos y falsos profetas. Esta no fue solo una estrategia política, fue un ataque espiritual destinado a dominar la fe y el corazón de Israel. El poder del espíritu de Jezabel no reside únicamente en la intimidación abierta, sino en su capacidad para manipular y controlar de manera sutil. Jezabel utilizó su influencia sobre Acab no solo para guiar sus decisiones, sino para controlar su voluntad. En 1 Reyes 21, cuando Acab deseaba el viñedo de Nabot, pero no pudo obtenerlo, regresó a casa deprimido y angustiado. Jezabel utilizó su estado emocional como una oportunidad para manipularlo. Le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. No solo lo consoló, sino que tomó el control de la situación, utilizando su posición de reina para falsificar documentos, acusar falsamente a Nabot y finalmente asesinarlo. Todo esto mientras Acab permanecía pasivo, permitiendo que Jezabel ejerciera su control sin resistencia. El espíritu de Jezabel siempre busca autoridad sin legitimidad. No actúa con la autoridad delegada de Dios, sino que la toma a través de la manipulación, la intimidación y el engaño. Jezabel no tenía el derecho divino de tomar decisiones en Israel, pero utilizó su influencia sobre Acab para obtener lo que deseaba. Esta es una característica clave de su espíritu. Controla desde las sombras, manipulando emociones y utilizando la intimidación para conseguir lo que quiere sin exponerse directamente. En Apocalipsis 2:20, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre la tolerancia hacia este espíritu diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos. El espíritu de Jezabel no solo busca control, sino también influencia espiritual, utilizando el engaño para desviar a los fieles de la verdad. Una de las tácticas más peligrosas del espíritu de Jezabel es la manipulación espiritual. Se presenta como alguien con discernimiento, conocimiento o autoridad espiritual, pero su intención oculta es controlar y desviar. En 1 Reyes 18, cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, quedó claro que Jezabel no solo promovía la idolatría, sino que había establecido un sistema de adoración falso para desviar al pueblo de Dios. Organizó un grupo de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, creando una estructura espiritual falsa que parecía legítima, pero que en realidad buscaba controlar el corazón de Israel. Esta manipulación espiritual no solo confundió al pueblo, sino que también intentó intimidar a Elías, quien después de su victoria en el Monte Carmelo, huyó por miedo a Jezabel. El espíritu de Jezabel utiliza el temor como herramienta de control. Después de que Elías demostró el poder de Dios ante los profetas de Baal, Jezabel no lo confrontó directamente. En cambio, envió un mensaje de amenaza: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:2. Esa amenaza no fue una simple advertencia, fue una estrategia psicológica diseñada para infundir temor y paralizar a Elías. Aunque acababa de presenciar un milagro poderoso, Elías huyó al desierto, agotado y desanimado. Esta es otra característica del espíritu de Jezabel. Utiliza el miedo para agotar emocionalmente a aquellos que desafían su control. El espíritu de Jezabel no solo busca controlar individuos, sino que también intenta dominar comunidades enteras. Esto se ve en su influencia sobre Israel.
al eliminar a los profetas de Dios y establecer sus propios profetas falsos, controló no solo la adoración, sino también la cultura y la moralidad de toda una nación. Su objetivo era eliminar la verdad divina y reemplazarla con sus propias enseñanzas y sistemas corruptos. Esta estrategia no solo manipuló las decisiones de Acab, sino que desvió el corazón de Israel hacia la idolatría, alejándolos de Dios. La manipulación emocional, el engaño espiritual y el control intimidante son tácticas de este espíritu que aún operan hoy. Se infiltra en relaciones, ministerios y comunidades, buscando dividir, desviar y destruir. Utiliza la persuasión emocional para manipular decisiones, el temor para controlar voluntades y el engaño espiritual para desviar la fe. En Apocalipsis 2:22, Jesús emite una fuerte advertencia contra este espíritu. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta no es solo una advertencia para una iglesia específica, sino un recordatorio continuo de la necesidad de discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la clave para identificar y resistir al espíritu de Jezabel. La palabra de Dios es el ancla que expone la manipulación, revela el engaño y disipa el temor. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al estudiar la Escritura y buscar la guía del Espíritu Santo, es posible identificar las tácticas de Jezabel y resistir su influencia. El espíritu de Jezabel no puede ser derrotado con argumentos humanos ni con enfrentamientos emocionales. Requiere oración ferviente, discernimiento espiritual y una postura firme en la verdad divina. La Biblia muestra que, aunque Jezabel intentó controlar y destruir, su poder fue finalmente derrotado por la autoridad de Dios. Cuando Jehú fue ungido para destruir su influencia, lo hizo con autoridad divina, no con palabras persuasivas. En 2 Reyes 9:33, cuando Jehú ordenó que arrojaran a Jezabel por la ventana, su dominio terminó de manera inmediata y decisiva. Este relato no es solo un evento histórico, sino un recordatorio de que el poder de Dios siempre triunfa sobre el engaño y el control del espíritu de Jezabel. El discernimiento y la oración son esenciales para protegerse del espíritu de Jezabel. La verdad de la palabra de Dios expone la manipulación, la intimidación y el engaño, liberando a aquellos atrapados en sus redes. Dios no solo advierte sobre el peligro de este espíritu, sino que también ofrece la victoria a través de su poder y autoridad divina. La tentación hacia la inmoralidad ha sido una de las armas más efectivas del enemigo para desviar a los hijos de Dios de su propósito divino. La Biblia advierte claramente sobre el poder destructivo de esta tentación y específicamente sobre las mujeres que la utilizan para llevar a los hombres a la ruina espiritual. En Proverbios 7:25-27 se nos dice: no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus veredas, porque ha derribado a muchos heridos y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Esta advertencia no es solo una lección moral, es una revelación espiritual sobre el poder devastador de la inmoralidad y cómo puede destruir no solo la vida personal, sino también la relación con Dios y el llamado divino. La tentación hacia la inmoralidad no siempre se presenta de manera evidente. De hecho, su peligro radica en su sutileza. Comienza con una mirada prolongada, con una conversación aparentemente inocente o con un halago que toca el ego en el momento de mayor vulnerabilidad. La mujer que utiliza la tentación sexual no aparece como una amenaza obvia, se presenta como alguien comprensiva, atractiva y accesible. Esa es su táctica: desarmar la guardia de su víctima antes de atacar su voluntad y discernimiento espiritual. Proverbios 5:3-4 advierte:
Los labios de la mujer ajena destilan miel, su boca es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Lo que comienza como una experiencia dulce y placentera termina en dolor y destrucción espiritual. Uno de los ejemplos más claros de esta táctica se encuentra en la historia de José y la esposa de Potifar. José era un hombre íntegro, fiel a Dios y con un propósito divino claro. Sin embargo, la tentación vino de la manera más inesperada, a través de la esposa de su amo, una mujer con poder y atractivo. Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto, que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Esta tentación no fue accidental. Fue una trampa intencional diseñada para destruir no solo su integridad, sino también su propósito divino. La esposa de Potifar no solo buscaba satisfacción personal, su intención oculta era desviar a José de su llamado, haciendo que traicionara su fe y su identidad en Dios. La tentación hacia la inmoralidad siempre tiene un propósito oculto. No solo busca el placer momentáneo, sino la destrucción de la identidad espiritual y la separación de la presencia de Dios. La esposa de Potifar no se conformó con una negativa, fue persistente y manipuladora. Día tras día acosó a José, utilizando su posición de autoridad para presionarlo y seducirlo. Génesis 39:10 revela su persistencia. Hablaba a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse con ella ni para estar con ella. Esta táctica es una de las más peligrosas de la tentación sexual, la insistencia constante que busca desgastar la resistencia moral y espiritual. José resistió no solo porque era fuerte de carácter, sino porque entendía que caer en la inmoralidad no era simplemente un error humano, sino un pecado contra Dios. En Génesis 39:9, su respuesta es clara: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José reconoció que la inmoralidad no solo afectaría su relación con Potifar, sino que destruiría su comunión con Dios. La tentación sexual no solo busca la satisfacción momentánea, sino la destrucción de la pureza espiritual y la desconexión del propósito divino. La Biblia advierte repetidamente sobre el poder destructivo de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:18 se nos exhorta: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este pecado no solo afecta el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. Destruye la integridad, desvía la mente y corrompe el corazón, haciendo que la persona pierda su capacidad de discernir la voluntad de Dios. La inmoralidad sexual no solo afecta la relación con Dios, sino también la percepción de uno mismo, llevándola a una espiral de culpa, vergüenza y alejamiento de la fe. La tentación hacia la inmoralidad utiliza el engaño como herramienta principal. Se presenta como una experiencia emocionante, placentera e inofensiva, pero debajo de esa apariencia atractiva se esconde una trampa mortal. Proverbios 9, 17 y 18 describe esta táctica con precisión. Las aguas robadas son dulces y el pan comido en secreto es sabroso, pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. La inmoralidad sexual promete placer, pero entrega destrucción. Ofrece satisfacción momentánea, pero cobra un precio eterno. La Biblia revela que la tentación hacia la inmoralidad es una estrategia deliberada del enemigo para desviar a los escogidos de su propósito divino. En Números 25, el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres de Moab, quienes los llevaron a participar en idolatría y prácticas inmorales. Esto no fue un accidente, fue una estrategia intencional para separarlos de Dios. Números 25, 1, 2 dice:
El pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba ante sus dioses. La inmoralidad sexual no solo los llevó al pecado físico, sino también a la idolatría y la separación espiritual. El poder de la tentación hacia la inmoralidad radica en su capacidad de corromper el corazón y desviar la mente de Dios. La mente comienza a justificarse, a racionalizar el pecado, a ignorar las advertencias divinas. Santiago 1:14-15 explica este proceso. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación sexual comienza en la mente, pero termina en la muerte espiritual. Para resistir la tentación hacia la inmoralidad, es necesario proteger el corazón y la mente con la palabra de Dios. El ejemplo de José demuestra que el discernimiento y la determinación espiritual son esenciales para vencer esta tentación. José no solo rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar, sino que literalmente huyó de la tentación dejando su manto atrás. Esta acción radical muestra que resistir la inmoralidad requiere decisiones firmes y acciones decisivas. En 2 Timoteo 2:22 se nos instruye: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No se trata solo de resistir, sino de huir activamente de situaciones que puedan llevar a la tentación. La tentación hacia la inmoralidad no es un desafío nuevo, pero sigue siendo una de las trampas más efectivas del enemigo. La Biblia no solo advierte sobre su peligro, sino que también ofrece el poder de vencerla a través de la palabra de Dios y la fe en Cristo. Al igual que José, es posible resistir, mantenerse puro y cumplir el propósito divino. La tentación es fuerte, pero el poder de Dios es más grande. La influencia que desvía del propósito divino es una de las estrategias más sutiles y efectivas que el enemigo utiliza para alejar a los hijos de Dios de su llamado. Esta influencia no siempre aparece de forma obvia ni amenazante. A menudo se presenta con una apariencia atractiva, dulce y aparentemente inofensiva. La Biblia advierte repetidamente sobre el peligro de permitir que ciertas relaciones desvíen el corazón y la mente de Dios. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no solo se refiere a evitar el pecado evidente, sino también a proteger el corazón de influencias sutiles que pueden desviar la dirección espiritual y el propósito divino. Uno de los ejemplos más claros de esta influencia destructiva se encuentra en la historia del rey Salomón. Salomón era conocido por su sabiduría, riqueza y poder. Dios lo había bendecido abundantemente y le había dado un propósito divino: gobernar a Israel con justicia y construir el templo en Jerusalén. Sin embargo, su corazón fue desviado por las mujeres con las que se relacionó. En 1 Reyes 11:1-2 se relata: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, mujeres de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar su corazón tras sus dioses. Salomón no perdió su propósito de inmediato. Su desvío comenzó de manera sutil, permitiendo que estas mujeres influyeran en sus decisiones y finalmente en su fe. Estas mujeres no atacaron abiertamente su fe, ni desafiaron directamente su autoridad. Al contrario, utilizaron su influencia emocional y afectiva para desviar lentamente su corazón hacia otros dioses. 1 Reyes 11:4 revela el impacto de esta influencia. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios.
como el corazón de su padre David. Este desvío no fue un acto de rebelión abierta, sino un proceso gradual de erosión espiritual. Las mujeres que amó no parecían enemigas, parecían compañeras leales, pero su influencia sutil desvió el corazón de Salomón del único Dios verdadero. El peligro de este tipo de influencia radica en su sutileza. No aparece como una amenaza directa, ni como un ataque abierto a la fe. Se presenta como apoyo, como amor, como compañerismo. Sin embargo, su intención oculta es desviar el corazón y la mente del propósito divino. Salomón comenzó construyendo el templo para Dios, pero terminó edificando altares para dioses falsos como Astarte y Milcom. Primero Reyes 11:5-6 relata: y Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. La influencia sutil de estas mujeres no solo desvió a Salomón, sino que también corrompió toda la nación de Israel, introduciendo idolatría y alejándola del pacto con Dios. La influencia que desvía del propósito divino no siempre parece maliciosa. A veces se disfraza de preocupación, de amor, de buenas intenciones. Sin embargo, cualquier influencia que aleje del llamado de Dios es peligrosa, sin importar cuán atractiva o comprensiva parezca. Jesús advirtió sobre este tipo de influencia en Mateo 16:23, cuando reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento, Pedro no parecía un enemigo, parecía un amigo leal que solo buscaba proteger a Jesús. Sin embargo, sus palabras intentaban desviar a Jesús de su propósito divino de ir a la cruz. La influencia que desvía puede venir incluso de alguien cercano, alguien que parece amar y preocuparse sinceramente. Pero si sus palabras y acciones desvían del llamado de Dios, es necesario discernir y resistir esa influencia. Este tipo de influencia no solo afecta las decisiones cotidianas, sino que también corrompe la fe y distorsiona la visión espiritual. Cuando Salomón permitió que sus mujeres desviaran su corazón, no solo perdió su devoción a Dios, sino que también perdió su discernimiento espiritual. Empezó a justificar sus acciones, a racionalizar su idolatría y a ignorar las advertencias divinas. La influencia que desvía confunde el discernimiento y hace que el corazón acepte lo que antes era inaceptable. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, fue engañado por su propia justificación y tolerancia hacia la idolatría. El enemigo utiliza la influencia que desvía como una estrategia deliberada para destruir el propósito divino. Al igual que utilizó a las mujeres extranjeras para desviar a Salomón, también utiliza relaciones, amistades e incluso alianzas aparentemente inofensivas para desviar a los escogidos de su llamado. En Números 25, las mujeres moabitas fueron utilizadas para seducir a los hombres de Israel y llevarlos a la idolatría. Números 25, 1-2 describe cómo el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba ante sus dioses. Esta influencia no fue accidental, fue una estrategia intencional para destruir la pureza espiritual y desviar a Israel de su pacto con Dios. La influencia que desvía del propósito divino no solo afecta a individuos, sino también a generaciones enteras. El desvío de Salomón no solo corrompió su fe, sino que también dividió a la nación de Israel. Después de su muerte, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Este conflicto no fue simplemente político, fue una consecuencia espiritual de permitir que influencias ajenas desvíen el corazón del propósito divino. La idolatría introducida por Salomón llevó a generaciones de corrupción, caos y alejamiento de Dios. La influencia que desvía no solo afecta el presente,
sino que también impacta el futuro espiritual de generaciones. Para protegerse de la influencia que desvía del propósito divino, es necesario discernir cuidadosamente las relaciones y las alianzas. La Biblia advierte en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto no solo se refiere al matrimonio, sino a cualquier relación que tenga el poder de influir en las decisiones y la fe. La influencia que desvía no siempre aparece como enemiga. A veces se disfraza de apoyo, amor o comprensión. Pero si esa influencia aleja del propósito divino, debe ser confrontada y rechazada. La palabra de Dios es el ancla que protege de la influencia que desvía. Al meditar en las Escrituras, se fortalece el discernimiento y se revela la voluntad divina. Al igual que Salomón perdió su propósito al permitir que su corazón fuera desviado, hoy muchos pierden su llamado por permitir que relaciones equivocadas influyan en sus decisiones. Pero Dios ofrece restauración y dirección a aquellos que buscan su guía. La influencia que desvía puede ser poderosa, pero el poder de Dios es mayor. Guardar el corazón con la verdad divina es la clave para cumplir el propósito eterno. La redención y la restauración son el corazón del mensaje de Dios. No importa cuán lejos alguien haya caído, cuán profundo haya sido el engaño o cuán grande la traición, la gracia de Dios siempre está disponible para restaurar y redimir. La Biblia está llena de relatos de personas que, a pesar de haber sido desviadas, manipuladas o incluso haber caído en la tentación, encontraron una segunda oportunidad en el amor y la misericordia divina. Esta verdad es vital porque revela que el propósito de Dios no se anula por los errores humanos. Él no solo restaura el corazón quebrantado, sino que también redime el propósito divino, transformando la derrota en victoria espiritual. Un ejemplo poderoso de redención se encuentra en la historia de Rahab. Rahab era una mujer cananea que vivía en Jericó y llevaba una vida lejos de los estándares de santidad de Israel. Sin embargo, su corazón reconoció el poder del Dios de Israel y tomó una decisión que cambió su destino. En Josué 2:9-11, Rahab declara a los espías israelitas: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A pesar de su pasado y su entorno, Rahab eligió creer en el Dios verdadero y actuar con fe. Esta fe no solo la salvó de la destrucción de Jericó, sino que también la redimió, llevándola a convertirse en parte del linaje de Jesús, como se menciona en Mateo 1:5. La historia de Rahab demuestra que la redención no depende del pasado de una persona, sino de su fe en el poder transformador de Dios. Ella pasó de ser una mujer marcada por su pasado a ser un ejemplo de fe y valentía. La redención no solo cambió su vida, sino que también afectó a generaciones futuras, mostrando que cuando Dios restaura, lo hace de manera completa y poderosa. La redención no solo limpia el pecado, sino que también restaura el propósito divino, devolviendo a la persona al camino que Dios había planeado desde el principio. El poder de la redención también se revela en la historia de María Magdalena. María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús, según Lucas 8:2. Aunque su pasado estaba lleno de opresión y oscuridad, Jesús no solo la liberó, sino que la restauró a una posición de honor y propósito. Se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Jesús, estando presente en su crucifixión y siendo la primera en verlo resucitado, según Juan 20:14-16. La redención de María Magdalena muestra que cuando Jesús restaura, no solo libera del pecado y la opresión, sino que también da un propósito y una misión divina. La redención y la restauración no solo transforman vidas individuales, sino que también restauran relaciones y comunidades enteras.
El enemigo busca dividir, destruir y desviar, pero Dios restaura, une y fortalece. La historia de Ruth y Noemí es un ejemplo poderoso de esta verdad. Noemí había perdido a su esposo y a sus hijos, quedando sola y amargada. Sin embargo, su nuera Ruth decidió quedarse con ella, mostrando lealtad y amor incondicional. En Ruth 1:16, Ruth declara: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta lealtad abrió la puerta a una redención asombrosa. A través de su fidelidad, Ruth conoció a Buz, un pariente redentor que no solo restauró sus vidas económicamente, sino que también las restauró espiritualmente. Ruth, una extranjera moabita, se convirtió en la bisabuela del rey David y formó parte del linaje de Jesús, como se menciona en Mateo 1, 5, 6. La redención de Ruth y Noemí muestra cómo Dios puede transformar la tragedia en bendición, restaurando relaciones y propósitos divinos. No importa cuán devastadora haya sido la pérdida o cuán amargo el dolor, el poder de la redención de Dios siempre es suficiente para restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Dios no solo redime el pasado, sino que también restaura el propósito divino. La redención no es solo perdón de pecados, es una renovación completa del llamado divino. Esto se ve claramente en la historia de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, cayendo en la tentación del temor y la presión social. En Lucas 22, 61, 62 se describe su arrepentimiento. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. A pesar de su traición, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró como líder de la iglesia primitiva. En Juan 21, 15, 17, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, restaurando así su llamado y propósito. Cada afirmación de amor de Pedro fue una redención por cada negación. Jesús no solo lo perdonó, sino que también le confió una misión divina: apacienta mis ovejas. La redención de Pedro muestra que no importa cuán grande haya sido la caída, Dios no solo restaura el corazón, sino también el propósito y el llamado. La redención no solo borra el pecado, sino que transforma la debilidad en fortaleza y el fracaso en testimonio de gracia. El poder de la redención es tan grande que puede convertir una maldición en bendición. José, vendido como esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, experimentó una redención asombrosa. Lo que parecía una serie de tragedias sin sentido fue redimido por Dios para cumplir un propósito divino. En Génesis 50, 20, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La redención no solo lo restauró a una posición de poder en Egipto, sino que también lo usó para salvar a su familia y a una nación entera de la hambruna. La redención no solo restaura el corazón, sino también el propósito divino. Cuando Dios redime, lo hace de manera completa y poderosa, transformando el dolor en propósito y el fracaso en victoria espiritual. La redención no solo libera del pasado, sino que también abre las puertas a un futuro lleno de propósito y bendición divina. La Biblia muestra una y otra vez que no importa cuán lejos alguien haya caído o cuán grande haya sido el engaño, el poder de la redención de Dios es siempre más grande. No hay pecado tan oscuro ni fracaso tan profundo que la redención de Dios no pueda transformar. La gracia divina no solo perdona, sino que también restaura, renueva y redime. La redención no solo borra el pasado, sino que también transforma el presente y asegura un futuro lleno de propósito y esperanza.
La restauración no es solo una promesa, es una realidad disponible para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. La redención es el regalo más grande de Dios, un testimonio de su amor inagotable y su poder transformador. La advertencia bíblica sobre las mujeres que desvían del propósito divino no es solo una lección histórica, sino una revelación profunda sobre el corazón humano y su vulnerabilidad a las influencias sutiles. A lo largo de este guión, hemos explorado cómo el engaño sutil, la manipulación emocional, el espíritu de Jezabel, la tentación hacia la inmoralidad y la influencia que desvía del llamado de Dios pueden llevar a una destrucción espiritual devastadora. Sin embargo, hay un mensaje aún más profundo que atraviesa estas advertencias: la necesidad de discernimiento espiritual y dependencia total de Dios para proteger el corazón y el propósito divino. La verdadera protección no proviene de la desconfianza o el aislamiento, sino de una relación íntima y constante con Dios, quien da sabiduría y claridad para ver más allá de las apariencias y las palabras dulces. El discernimiento espiritual no es simplemente una habilidad humana, sino un don divino que proviene del Espíritu Santo. La Biblia nos exhorta en Proverbios 3, 5, 6: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje revela el secreto para navegar las influencias engañosas, una dependencia absoluta en Dios. El discernimiento no proviene de la experiencia humana ni del intelecto, sino de una entrega completa a la guía divina. Solo a través de una comunión constante con Dios es posible discernir la verdad detrás de las palabras suaves y las apariencias engañosas. Este discernimiento espiritual no solo revela las intenciones ocultas de quienes buscan desviar del propósito divino, sino que también protege el corazón de la amargura, la desconfianza y el miedo. Es fácil, después de experimentar traición o manipulación, endurecer el corazón y desconfiar de todas las relaciones. Sin embargo, la Biblia nos llama a amar y perdonar, incluso cuando otros han intentado dañarnos. En Mateo 10, 16, Jesús advirtió: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia no es desconfianza, sino sabiduría divina para ver más allá de las apariencias sin endurecer el corazón. La sencillez no es ingenuidad, sino pureza de corazón que ama sin malicia ni resentimiento. La clave para desarrollar este discernimiento es una relación constante y profunda con Dios. No basta con una fe superficial ni con un conocimiento intelectual de las Escrituras. Se necesita una comunión diaria, una búsqueda constante de la presencia de Dios en oración y meditación en su palabra. Hebreos 4:12 nos recuerda el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al sumergirse en la Escritura, el creyente afina su discernimiento espiritual, aprendiendo a distinguir la verdad del engaño, incluso cuando éste se presenta en forma de dulzura y afecto. El Espíritu Santo es el guía y maestro que revela la verdad detrás de las apariencias. Jesús prometió en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La dependencia total en el Espíritu Santo no solo protege del engaño, sino que también fortalece el discernimiento espiritual, permitiendo ver más allá de las palabras lisonjeras y las intenciones ocultas. Sin esta guía divina, es fácil ser engañado por las apariencias, pero con el Espíritu Santo como guía, es posible caminar en la verdad y cumplir el propósito divino sin desviarse. Otro aspecto esencial para protegerse de las influencias engañosas es rodearse de personas piadosas que fortalezcan la fe y ofrezcan consejo sabio. La Biblia enfatiza la importancia de las relaciones piadosas en Proverbios 27:17.
El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La comunidad de fe no solo brinda apoyo emocional, sino también protección espiritual. Rodearse de personas que aman a Dios y viven en su verdad fortalece el discernimiento y ofrece un refugio seguro contra las influencias engañosas. El aislamiento es una de las estrategias más efectivas del enemigo. Al separar a una persona de la comunidad de fe, la hace más vulnerable al engaño y la manipulación. La Biblia advierte en Eclesiastés 4:9-10: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La protección contra las influencias engañosas no solo proviene del discernimiento individual, sino también de la sabiduría colectiva de una comunidad de fe. Sin embargo, no basta con discernir el engaño. También es necesario responder con amor y verdad. La tentación natural es responder al engaño con amargura, venganza o rechazo. Sin embargo, la Biblia nos llama a amar y perdonar, incluso a aquellos que han intentado desviarnos. Jesús enseñó en Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esta respuesta no solo libera el corazón de la amargura, sino que también desarma el poder del engaño. El amor y el perdón no son señales de debilidad, sino de fortaleza espiritual y madurez en Cristo. La victoria sobre las influencias engañosas no proviene del aislamiento ni de la desconfianza, sino de la fe en la protección divina. En Efesios 6:11 se nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios, todas ellas herramientas espirituales que protegen el corazón y la mente del engaño. La armadura de Dios no solo protege, sino que también da la autoridad para resistir y derrotar las influencias engañosas. La conclusión de este mensaje no es simplemente una advertencia sobre mujeres peligrosas o relaciones manipuladoras, sino una llamada a la madurez espiritual. Dios no solo revela el peligro, sino que también proporciona las herramientas para protegerse y vencer. La clave no está en la desconfianza hacia las personas, sino en una dependencia total de Dios y un discernimiento espiritual afinado por su palabra y su espíritu. La protección contra las influencias engañosas comienza en el corazón. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La verdadera victoria no consiste en evitar relaciones, sino en proteger el corazón con la verdad de Dios. Cuando el corazón está anclado en la palabra y guiado por el Espíritu Santo, ninguna influencia engañosa puede desviarlo del propósito divino. Dios no solo protege, sino que también redime y restaura. No importa cuán grande haya sido el engaño o cuán profundo el dolor, su poder de redención siempre es mayor. Este mensaje no es solo una advertencia, sino una promesa de victoria y redención. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también fortalece, restaura y da propósito. Al confiar en Él y depender de su guía, es posible caminar en verdad, amor y victoria. Dios no solo protege del engaño, sino que también transforma cada herida en testimonio de su gracia y poder redentor. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe en el Dios que nunca falla. La victoria sobre las influencias engañosas no solo se encuentra en el discernimiento, sino también en una fe inquebrantable en el poder protector de Dios. Cuando el corazón está anclado en su verdad, ninguna manipulación, tentación o desvío puede prevalecer. Isaías 54:17 promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto incluye las armas sutiles del engaño emocional y la manipulación espiritual. La clave está en mantenerse firme en la palabra de Dios, que es la única verdad que disipa las mentiras
y revela las intenciones ocultas del corazón. Dios no solo advierte sobre el peligro, sino que también proporciona la fuerza para resistirlo. En Santiago 4:7 se nos instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios no es un acto de debilidad, sino de poder. Cuando el corazón está rendido a su voluntad, el enemigo no puede encontrar acceso para engañar ni desviar. La verdadera protección no proviene de la desconfianza hacia las personas, sino de una confianza total en Dios. Esta fe no solo protege, sino que también transforma. Dios utiliza incluso las experiencias de engaño y dolor para fortalecer la fe y el propósito. Romanos 8:28 asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que el enemigo intentó usar para destruir, Dios lo transforma en testimonio de su gracia. La victoria no solo consiste en resistir, sino también en avanzar con fe, sabiduría y propósito renovado.